Aire saludable. Son las 2:40 de la tarde. Amigas y amigos, como lo habíamos anunciado, está con nosotros el presidente de la Cruz Roja Venezolana, Luis Manuel Farías, que compartíamos fuera del aire. Bienvenido. Luis Manuel, que se estrenó con una catástrofe, lamentablemente la de Cumanacoa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Vanessa, a todo tu equipo y por la invitación y por permitirnos pues contar todo lo que ha pasado, no nada más en pues, la tragedia de Cumanacoa, sino también en la Cruz Roja Venezolana. Es que ahí vamos, porque pareciera que el terremoto le cayó primero a la Cruz Roja. ¿Cómo salió la Cruz Roja de todo este proceso de la Junta Interventora, la Junta Reestructuradora? Bueno, fíjate, acabamos de salir de este proceso justo el 29 de junio. Fueron las elecciones que se pudieron realizar gracias a la reestructuración dirigida por el expresidente de la Cruz Roja Venezolana, Ricardo Cusano. Y bueno, la verdad que fue un proceso inédito en donde pudimos reunir más de 700 voluntarios de todas partes del país que pudieron votar, y de ahí salimos electos pues toda la junta directiva más un representante de juventud de la Cruz Roja. Y esto es importantísimo porque en la historia de los 130 años de la Cruz Roja Venezolana, sus voluntarios nunca habían podido votar por la dirección nacional, ¿no? Por quien dirigiría o dirigirá la Cruz Roja Venezolana. Entonces, bueno, yo creo que es un proceso que terminó muy bien. La Junta Reestructuradora tenía 4 puntos fundamentales, que era: primero, la continuidad de la acción humanitaria de la Cruz Roja. No se paró en ningún momento. No se paró ni un segundo, y ahí aprovecho incluso este espacio para agradecer siempre a todos los voluntarios en todas partes del país que, independientemente de lo que pasaba en su gobernanza, se presentaron en los ambulatorios, se presentaron en los hospitales, en cada una de las filiales, y siempre lo digo como con mucha transparencia, al final ese punto defendía más de los voluntarios que de la propia Junta. Claro. Y ahí estuvieron los voluntarios de la Cruz Roja en todas partes del país, y eso lo logramos, que la acción siguiese sin parar. Hablaba de 4 puntos. Continuidad es el primero. Continuidad es el primero. El segundo era muy importante, que es la creación de mecanismos de integridad para los voluntarios. Los voluntarios bueno, siempre están, y yo creo que es un trabajo de la Cruz Roja buscarle solución a esto, siempre están como medio indefensos entre las leyes laborales, porque no son empleados, pero son voluntarios, pero terminan siendo parte de un sistema al que le entregan la vida, y no necesariamente había garantías para ellos dentro de la Cruz Roja Venezolana. ¿Eso cambió? Es decir, ¿de qué forma cambió? ¿Qué garantías hay ahora? Eso cambió a través de un comité de ética e integridad, y adoptamos, porque bueno, digo adoptamos porque yo tengo 7 años en la Cruz Roja y también como voluntario, y bueno, estuve también muy activo en estos últimos meses. Y justo este mecanismo, bueno, somos yo creo que de las primeras sociedades nacionales o las primeras Cruces Rojas de América que adoptamos la línea de integridad de la Federación Internacional. Esto es importantísimo porque ahora los voluntarios en todas partes del país pueden usar esta línea y pueden denunciar cualquier tipo de situación irregular que encuentren, ¿no? Porque al ahora final siguen siendo voluntarios. Sí, siguen siendo voluntarios y seguirán, digamos, porque la Cruz Roja en Venezuela y en el mundo es la red de voluntarios más grande. Lo que tienen es que estar protegidos, tienen que tener suficientes mecanismos para no nada más las cosas que les pasen a ellos, pero también tenemos una corresponsabilidad de hacer la Cruz Roja Venezolana más transparente también para la sociedad, para los venezolanos, para el público en general. Se refiere al manejo de recursos, al manejo de recursos, por supuesto. Ha habido irregularidades, estamos saliendo de 46 años de un liderazgo que al final fue muy dañino para la Cruz Roja Venezolana y que dejó un poco a las filiales y a los voluntarios a su suerte, y eso pues tenemos que decir que en algunos casos muy específicos de algunos estados causó pues problemas que hay que tratar de subsanar. Entonces, afortunadamente contamos con esta línea de integridad que está para nuestros voluntarios, que lo conocen. Estamos haciendo una difusión muy fuerte en todos los estados del país para que nadie pueda ni abusar de poder, ni abusar en recursos, y que podamos garantizar que la Cruz Roja Venezolana es una organización transparente para las comunidades que sirve, pero también para los donantes y sus socios en el accionar humanitario. ¿Un tercer punto? El tercer punto, la renovación de los estatutos. Teníamos unos estatutos preconstitucionales también de hace 40 años y totalmente arcaicos, no nada más en cuanto a la legislación nacional, sino también en cuanto a los acuerdos que se han llevado a cabo en la
Federación Internacional de la Cruz Roja, que la Cruz Roja venezolana tenía 40 años que hacía caso omiso a todos estos acuerdos, y la realidad del mundo ha cambiado, las necesidades han cambiado, las líneas estratégicas de la Federación han cambiado. Quizás hace 40 años no se hablaba con tanta fuerza del cambio climático como se habla ahora, o de la representación de todos los géneros tampoco, o estos mecanismos de integridad a lo mejor no eran un tema hace 40 años, y estábamos en deuda, no nada más con la Federación, pero yo creo que también con Venezuela. Ya hay nuevos estatutos. Hay unos nuevos estatutos que ya han sido reportados internacionalmente. Fueron reportados internacionalmente, fueron sobre todo consultados, que esto también es algo inédito, con las 41 filiales de la Cruz Roja venezolana y con más de 3.000 voluntarios. Esto yo creo que es innovador, no nada más en Venezuela, sino me atrevería a decir en la región. Normalmente son los líderes por estado que van a una revisión estatutaria, y la verdad es que aquí fue un poco de abajo hacia arriba, ¿no? Primero las bases fueron consultadas a través de una consulta que era presencial, un equipo nacional se desplegó filial por filial, fue un trabajo exhaustivo. Yo tengo que agradecerle a ese proceso que pude conocer también muchas de las filiales que aún todavía no conocía, y pudimos recorrer el país y también levantar las necesidades, no nada más de las comunidades, sino también de nuestras cruces rojas y nuestras filiales en cada estado. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto punto era celebrar las elecciones. Entonces eso se cerró el 29 de junio y gracias a, digamos, a esa sucesión de hechos es que pudimos tener unas elecciones con, como te decía, representantes de todos los estados del país, más de 700 voluntarios que votaron por la junta directiva, pero por algo también que es muy innovador, que es que un representante de los jóvenes fuese parte de esa junta directiva, porque también es un compromiso global de la Federación Internacional promover el liderazgo de los jóvenes dentro de la Cruz Roja, y aquí en Venezuela estaban totalmente, no nada más sin voto, pero es que sin voz, y hoy en día contamos con unos estatutos que le da garantías a los jóvenes que puedan organizarse y puedan hacer este activismo de Cruz Roja que es muy cruzrojista. Lamento que el lenguaje es muy técnico a veces, pero de alguna manera los jóvenes tienen que tener ese espacio para liderar también y que promovamos una cultura de renovación. Estamos conversando a las 2:48 de la tarde con Luis Manuel Farías, presidente de la Cruz Roja venezolana, que se ha estrenado en situaciones pues ya bastante complejas. ¿Cuántos recursos maneja la Cruz Roja? Es decir, ¿qué la hace tan apetecible? No nos referimos a usted, sino a lo que usted decía, bueno, pues tanta gente, la gente que estuvo allí antes. Mira, la verdad es que la Cruz Roja es autosustentable a través de sus 8 hospitales y 33 ambulatorios. Aparte de eso, la Cruz Roja puede implementar con sus voluntarios recursos y proyectos de cooperación internacional. Okay. Estos proyectos siempre se hacen en el marco y dentro del universo Cruz Roja. ¿Qué quiero decir con esto? O con la Federación Internacional de la Cruz Roja, o con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que son los 2 organismos internacionales de esta familia Cruz Roja, y después con cualquier otra Cruz Roja, que hay muchas cruces rojas que deciden implementar proyectos en otros países, ya sea de cambio climático, de seguridad alimentaria, de gestión de riesgo, en fin, de agua y saneamiento. Es decir, los recursos son por proyectos. Los recursos son para por este proyectos. año, por ejemplo, ¿cuántos recursos hay? ¿Cuántos proyectos activos? Ahorita tenemos activos proyectos con Cruz Roja Alemana, con Cruz Roja Holandesa. Vamos a continuar pues un compromiso que ha hecho también la Junta Reestructuradora con la Cruz Roja Noruega, que es específicamente para fortalecer y para crear departamentos de finanzas transparentes y departamentos de finanzas no nada más en la sede central, sino en todas las filiales, para que podamos ser un socio de alguna manera transparente para otros fondos de cooperación. Y después, bueno, tenemos un proyecto con Repsol, entre Cruz Roja Española y Repsol, y para situaciones como las de Cumanacoa. Sí, son por lo menos 4 o 5 proyectos. Sí, correcto. Activos en este momento. Activos en este momento, y bueno, estamos por supuesto empezando la planificación de esta nueva gestión para llamar a más proyectos, porque nuestra expectativa es que por lo menos haya un proyecto implementándose en cada una de las 41 filiales de la Cruz Roja, porque esto por supuesto que trae fortalezas para el Estado, para la Cruz Roja, hace que la Cruz Roja crezca y que tenga recursos también para poder
entrenar a los voluntarios en las distintas áreas en las que deben ser entrenados. ¿Cuántos voluntarios hay en este momento activos? Activos, comprobados a través de la verificación de data que se acaba de hacer, 3.500 voluntarios en todo el país. 3.500 voluntarios. Y alrededor de 1.000 empleados. Y 1.000 empleados. Están bien, esos son los datos. La idea es crecer La idea es crecer porque también algo que me he puesto como que hay que combatir es esa idea de que la Cruz Roja solo puedes acercarte si eres médico o enfermero, o que tiene que estar el voluntario relacionado 100% con salud, y no es verdad. O no en verdad sí salud, pero no del área específicamente médica, ¿no? Porque cuando hablamos de salud, la verdad es que la Cruz Roja se dedica a todas las áreas, que es justamente agua, puede ser salud mental, puede ser socorrismo, puede ser, por supuesto, toda el área médica, pero es que también puede ser el tema de difusión del derecho internacional humanitario, que es algo que la Cruz Roja en estos últimos 40 años dejó un poco abandonado, pero hay que rescatarlo porque es parte del mandato de una Cruz Roja. Entonces, básicamente tenemos las puertas abiertas para todo el que quiera ser voluntario puede venir a ser voluntario, porque el único requisito es apegarse a los principios fundamentales de la Cruz Roja, especialmente la neutralidad, imparcialidad, neutralidad, la independencia. En este momento. Pero se logra, te digo, mira, cada quien puede tener el deseo político que quiera, pero eso es algo que se queda fuera de la Cruz Roja. Cuando se está en Cruz Roja y cuando se ejerce el trabajo en Cruz Roja, hay que ser imparciales, neutrales e independientes. Luis Manuel, ¿cómo quedan los hospitales y ambulatorios? Los hospitales. ¿Va a haber algún cambio allí en la prestación del servicio que se está haciendo? Mira, estamos ahorita empezando un plan para hacer algunas renovaciones en los temas de administración específicamente. Vamos a migrar a tenemos por mandato de los estatutos 2 años para que realmente logremos ser una red. ¿Qué es lo que pasa? La Cruz Roja Venezolana tiene 8 hospitales y 33 ambulatorios, que en teoría es la red de hospitales y ambulatorios más grande del país. Lo que pasa es que no están funcionando como red. Y yo siempre digo, no es nada más en lo administrativo, pero también en temas de política. No sabemos, ya ahora lo sé, pero algo que decíamos hace un par de semanas era, no sabemos si el hospital de San Cristóbal está promoviendo la lactancia materna y nuestro hospital en Valencia promueve la fórmula, por darte un ejemplo, sí, ¿no? Claro. Entonces estamos trabajando en estos protocolos y en estandarizar todas estas políticas y también migrar a un solo sistema financiero que nos permita tener una foto completa, que no la hay hoy en día, de cuánto es el dinero con el que funciona la Cruz Roja Venezolana en todo el país, porque estaba muy descentralizada, que no sería un problema si hubiese un flujo de información continuo, pero el problema es que tampoco estaba ese flujo de información. Entonces estamos trabajando para que de verdad volver esta red una red que funcione, que sea efectiva, que esté al servicio de las comunidades. Para la captación de recursos internacionales, ¿qué necesitan, Luis Manuel? Porque, bueno, el país, emergencia humanitaria, para algunas personas no está, para otras sí. Más allá de esa discusión más política, ¿es posible para la Cruz Roja seguir captando recursos para las necesidades más imperiosas? Bueno, la fortaleza de la Cruz Roja es que ahora es más transparente, ahora es más confiable, ahora se están acercando cruces rojas que antes no se acercaban a la Cruz Roja venezolana. Por ejemplo, la canadiense. La canadiense, tuvimos una conversación con la Cruz Roja canadiense en donde ellos antes no se acercaban y ahora se quieren acercar y están interesados en invertir especialmente en las estructuras médicas de la Cruz Roja venezolana. Eso es algo muy importante porque nos puede abrir la puerta para renovar nuestras estructuras. Y otro síntoma, otro signo de que la Cruz Roja está ahora más activa y que está generando confianza es que ahorita, estrenándonos en Cumanacoa, aparte de todo el sistema que hemos activado de recursos dentro del mundo Cruz Roja, hemos recibido también una donación de Banesco para que ya ahorita te puedo ampliar un poco la información. Por favor, de la operación que tenemos en Cumanacoa. De lo que están todavía activos en Cumanacoa. Sí, correcto. ¿Cuándo llegaron? ¿Qué han podido hacer y hasta cuándo van a estar? Fíjate, llegamos... la Cruz Roja no llega. Me gustaría decir que la Cruz Roja está.
porque nosotros, al tener voluntarios en todas partes del país, desde que empezó a crecer el río y desde que empezaron los sistemas de alerta de protección civil y de las autoridades, ya la Cruz Roja estaba ahí. Y esa es parte del valor agregado que da la Cruz Roja, que al tener filiales en todos los estados y voluntarios en todos los estados, de alguna manera no llega, están ahí y son gente que muchas veces está padeciendo también la dificultad que estén pasando. Desde el momento uno, desde el minuto uno, empezamos las coordinaciones con Protección Civil del Estado, con las autoridades competentes, tanto locales como del gobierno nacional, porque es muy importante también recordar que la Cruz Roja aquí en todas partes del mundo es auxiliar de los poderes públicos en materia humanitaria. Entonces la coordinación es con las autoridades. Hemos estado ahí, como te dije, desde que se activó todos los sistemas de alerta. ¿Qué han podido hacer? La respuesta inmediata a las 48 horas fue una jornada de salud, una mega jornada de salud, donde se atendieron más de 300 personas con no nada más las consultas, sino suministramos medicamentos. A más de 400 familias también les suministramos después de hacer un censo y de entender y de estudiar justamente con Protección Civil y todos los actores del Estado que estaban actuando, dónde se necesitaba y dónde estaban las personas más vulnerables y más afectadas. Ahí hicimos un censo y un levantamiento de necesidades donde pudimos atender estas 400 familias con kits de higiene y kits de limpieza en general para la gente que necesitaba limpiar sus casas. Después de este periodo de 72 horas en donde hicimos esto, pues determinamos que íbamos a centrar nuestra ayuda a Cumanacoa a través de el agua. Y buscando soluciones, hemos logrado instalar ya, ahorita en este momento, ya se está potabilizando agua. Hemos puesto una planta potabilizadora de agua que potabiliza más de 30.000 litros de agua al día, y en coordinación con el Estado y con las autoridades locales estamos haciendo un plan de distribución a través de las cisternas. Y digamos, esta acción era muy importante y es muy importante, y la logramos cerrar, digamos, de alguna manera con esta donación que nos ha hecho Banesco, que nos va a ayudar a más de 700 familias, 500 con la donación de Banesco y 200 con la donación de la Federación Internacional, pero forma parte de un plan macro donde estaremos garantizando que 700 familias puedan almacenar esta agua potable, porque al final era una dificultad que veíamos. Tenemos el agua potabilizada y dónde la almacenan las personas. ¿Hasta cuánto tiempo van a estar allí? De manera que nos decía, van a estar siempre. Mira, eso es indefinido. En esta operación está pensada, pues por lo menos permanecer unos 4 meses más, pero como te decía, la Cruz Roja está. La Cruz Roja, si volviese a pasar algo ahí o en cualquier otro estado, ampliaremos nuestro plan de respuesta macro de lluvias, que estoy trabajando fuertemente junto al equipo en prever cuáles son los estados que puedan afectarse por esta temporada de lluvias y por preposicionar todos los materiales de emergencia en distintos puntos del país para poder responder rápido. Como se hizo en Cumanacoa, pudimos responder justamente porque había una planificación que se ha hecho en estos últimos 11 meses, porque a la Junta Reestructuradora también le tocó, pero fue en Santa Elena de Guairén empezando su gestión. Entonces, de alguna manera fueron unas lecciones aprendidas muy rápido, y tenemos preposicionado en el país pues este tipo de equipos de emergencia para responder ante cualquier necesidad en Sucre o en cualquier otro estado. Gracias por acompañarnos. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente. ¿En cuántas zonas pretenden tener estos equipos preposicionados? Bueno, nosotros tenemos 5 regiones estratégicas de socorro, que es de nuestra dirección de socorro, y ahí estaremos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, redes Vanessa. Sociales, información. Bueno, redes sociales, Cruz Roja BE, @Cruz Roja BE en todas las plataformas, y ahí pueden pues contactarnos por temas de voluntariado, por temas de los ambulatorios o la información que quieran saber. Gracias, bienvenido gracias a ti. siempre. Gracias. Luis Manuel Farías, presidente de la Cruz Roja Venezolana, a las 2:59 de la tarde.